Vamos a hablar algo sobre vía biliar en esta oportunidad y vamos a ver qué nos aportan los distintos métodos de imagen para la evaluación de la vía biliar. Por supuesto, la vía biliar puede enfermarse por distintas causas. La más importante es la dilatación secundaria a la presencia de litiasis. Y esa litiasis generalmente viene de la vesícula y va a condicionar obstrucción de la vía biliar y dilatación secundaria. Pero indudablemente hay otras condiciones patológicas que pueden afectar a la vía biliar, como son la presencia de ascaris en el lumen de la vía biliar, la presencia de tumores pancreáticos o vesiculares que infiltren la vía biliar y secundariamente condicionen ictericia. Entonces, de acuerdo al escenario clínico que tengamos, ustedes van a ir solicitando los exámenes correspondientes. Los exámenes son complementarios. Hay aspectos que la ecografía puede ver muy bien y que la tomografía lo ve con menos eficiencia y, por supuesto, al revés. Bien. Ya les había mencionado que la causa más habitual que tenemos de dilatación de la vía biliar es la coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de un cálculo en el lumen de la vía biliar. Este tubito negro corresponde a la vía biliar y esta imagen de ecogenicidad mayor que da sombra acústica hacia los planos profundos corresponde a un cálculo en el lumen de esa vía biliar. No es siempre posible ver, o sea, nuestra sensibilidad ecográfica para ver cálculos en la vesícula, dependiendo, por supuesto, del equipo y de la experiencia del operador, puede ser del 94 o 93%. En cambio, la posibilidad de ver cálculos en colédoco, a pesar de las condiciones más adecuadas para hacer un estudio ecográfico, no superan más allá del 60%. Por lo tanto, no es un examen tremendamente sensible para ver la coledocolitiasis. Pero ¿para qué es sensible la ecografía? Para ver la dilatación. Puede ver muy bien la dilatación de la vía biliar, ya sea intra o extrahepática, aunque no nos pueda caracterizar la causa, en la mayor parte de las condiciones, la causa de esa dilatación. Por supuesto que existen otros métodos para ver cálculos en la vía biliar. Esto nuevamente es una ecografía con la dilatación. Esta es la vía biliar, la vena porta y un pequeño cálculo con sombra acústica que obviamente la sombra acústica le da como el sello a la presencia del cálculo. Esta es una ecografía a nivel de páncreas. Este es el páncreas, la vena porta, la vena esplénica, la arteria mesentérica superior, y esto corresponde al parénquima pancreático, y esto corresponde al colédoco distal con una imagen ecogénica en su lumen que da sombra y que corresponde a un pequeño cálculo impactado en el extremo distal del colédoco. Por supuesto que por endoscopía se puede ver la vía biliar, se hacen una duodenoscopía con un endoscopio de visión lateral y pueden acceder a la papila de Vater y posteriormente opacificarla y ver el cálculo. Pero obviamente este es un procedimiento invasivo. No será tremendamente invasivo, pero es moderadamente invasivo y puede tener complicaciones. Entonces se lo reserva actualmente como diagnóstico más para la
más que diagnóstico terapéutico, porque nos permite por esa vía, con un procedimiento mínimamente invasivo, retirar los cálculos con unos canastillos especiales que tienen los gastroenterólogos. Y la otra modalidad que nos permite ver en forma muy, muy adecuada a la vía biliar es la colangioresonancia. Este es un examen muy sofisticado que se necesita un resonador de alto campo de 1,5 Tesla por lo menos para poder ver de forma adecuada la vía biliar. Esta es la vesícula, y estos defectos en el lumen del colédoco corresponden a múltiples cálculos. Entonces, posterior a esto, obviamente viene el concurso del gastroenterólogo para retirar esos cálculos por vía endoscópica. Esta secuencia es sin contraste, o sea, simplemente resalta el líquido que hay en las estructuras. Este es el líquido cefalorraquídeo en el canal espinal. Este es líquido en las asas intestinales. Esto es líquido en los sistemas colectores de los riñones. Y este es líquido en la vesícula y el lumen de la vía biliar. Nuevamente, como en reiteradas oportunidades les he mencionado, en ecografía la sangre, por ejemplo, esta es sangre, se ve negra, la vía biliar se ve negra, la vena porta, su contenido se ve negro. ¿Qué quiero decir y reflejar con esto? Que el líquido en ecografía lo vamos a ver negro y no vamos a saber cuál es su naturaleza química la naturaleza química de ese líquido. Para nosotros solamente es líquido. Lo mismo pasa en resonancia. El líquido cefalorraquídeo es hiperintenso, al igual que la bilis o la orina o el líquido que está en el lumen intestinal. Otro paciente, en una colangioresonancia, se hace el estudio de resonancia, se valoran cómo están los riñones, cómo está el hígado, cómo está el páncreas, y se hace una secuencia especial tridimensional para valorar la vía biliar, y en este caso vemos la vesícula con innumerable cantidad de cálculos, no vamos a contarlos ni medirlos, no tiene ningún sentido. La dilatación de la vía biliar normalmente no va más allá de los 6 milímetros, aquí es francamente más, y la presencia de un defecto hipointenso en el lumen del colédoco, acá y otro acá, que corresponden a cálculos. Por supuesto, este no está condicionando ninguna dilatación, el que está condicionando dilatación es este otro cálculo que está más distal. Y esa información es importante para el cirujano o gastroenterólogo que va a tratar a estos pacientes. ¿Y cuál es la importancia de tratar a estos pacientes? Si ustedes no derivan a su paciente con premura para la resolución de la coledocolitiasis, si esta coledocolitiasis se impacta, puede provocar complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones de la coledocolitiasis? La coledocolitiasis se puede complicar con una colangitis, y secundariamente esa colangitis, como tuvimos la presentación del hígado, múltiples abscesos hepáticos, se puede complicar. Todo es posibilidades, ¿no? No es que sea 100%. Se puede complicar con abscesos hepáticos. La otra cosa que es una condición mucho más seria es la pancreatitis aguda, que puede poner en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, no pueden dejar a su paciente sin auxilio una vez diagnosticado un proceso de coledocolitiasis. Les había mencionado otras causas de dilatación de la vía biliar. Clínicamente
La coledocolitiasis se presenta con un dolor intenso de inicio brusco y ese dolor es de tipo cólico habitualmente. En cambio, la ictericia secundaria al cáncer de páncreas es una ictericia característicamente no dolorosa. O sea, como es un compromiso progresivo del colédoco, porque no se tapa de un día para el otro, sino va circunferencialmente disminuyendo el calibre de este conducto, y esa disminución es atribuible al tumor. Entonces, no hay dolor, es una ictericia sin dolor, y eso es lo que hace parar las orejas a los clínicos para ver si es un cáncer, un probable cáncer de páncreas, ¿ya? En este caso tenemos una ecografía. Yo les había dicho que la ecografía, si bien no tenía capacidad, gran capacidad para el diagnóstico de la causa de la dilatación de la vía biliar, es muy sensible para ver dilatación de la vía biliar. Y aquí vemos dilatación de la vía biliar intrahepática. Entonces, estas imágenes tubulares corresponden a vía biliar dilatada y que están confluyendo a esta zona media del parénquima hepático, donde hay un área de alteración de la estructura, y esto correspondió a un tumor de Klatskin, que es un cáncer hepático a nivel de la confluencia de los hepáticos. Por supuesto que hay otras condiciones que pueden provocar dilatación de la vía biliar. En este caso, esta es la porta, esta es la vía biliar dilatada en grado importante. La seguimos hacia territorios más caudales y obviamente nos encontramos con que el colédoco distal, bien distal, está francamente dilatado y secundario a una lesión en la cabeza del páncreas. ¿Qué otras ventajas nos dan estos métodos de imagen seccional, que son la ecografía, la tomografía o la resonancia magnética, cuando estamos estudiando a un paciente? Es que nos permite, al mismo momento que determinamos la causa de la lesión, el nivel de la lesión, el tamaño de la lesión, nos permite ver si hay compromiso de estructuras adyacentes o hay diseminación secundaria a órganos alejados, ¿ya? Entonces, hay que considerar ese aspecto. ¿Y qué métodos tienen mejor posibilidad de hacer esta etapificación o estadiaje? Son indudablemente la resonancia magnética y la tomografía, muy por encima a la ecografía, porque la ecografía es un estudio que tiene sus grandes limitaciones cuando estamos evaluando a algunos pacientes que tienen compromiso clínico importante. Bien. Les había mencionado de pasadita la vesícula, y la vesícula es, hace muchos años, digamos 30, 35, 40 años, ¿cómo se estudiaba la vesícula? No había ecografía, y la vesícula se estudiaba con un método que se llamaba colecistografía oral. Era una radiografía especial. Se le daba al paciente en la noche unas cápsulas de un producto que tenía la capacidad de metabolizarse en el hígado y excretarse por el hígado, y esa su excreción era de alta densidad, y lo que permitía, y obviamente ocupaba el lumen de la vesícula y de la vía biliar. Y se obtenían radiografías y se visualizaban los cálculos habitualmente. Si el paciente tenía
ictericia obstructiva, por supuesto, este examen no tenía utilidad. Y si el paciente tenía su vesícula excluida, si el cístico estaba tapado por un proceso inflamatorio de larga data, no entraba el contraste al lumen vesicular y tampoco lo veíamos. O sea, era un examen que primero solamente era útil para ver los cálculos en el lumen vesicular, pero era un examen que tenía tremendas limitaciones al momento de su valoración. Cuando apareció la ecografía y la ecografía demostró su capacidad para visualizar cálculos, obviamente este examen ha desaparecido de la esfera de la radiología ya hace muchos años. Bien. ¿Y cómo vemos la vesícula? La vemos, como les he mencionado, líquido negro en la ecografía, homogéneo, las paredes muy bien definidas, y esta es una vesícula absolutamente normal. Con otros métodos, ¿podemos ver la vesícula? Por supuesto. En resonancia magnética, en secuencias T1, la vamos a ver como una formación piriforme de señal de baja intensidad de señal en secuencias T1 y de alta intensidad de señal en secuencias T2, porque contiene líquido, y vamos a poder ver defectos endoluminales si es que estuviesen, o alteraciones parietales. ¿Qué patologías podemos ver con ecografía habitualmente? No les voy a mostrar todas las patologías, pero las más importantes. Pólipos vesiculares. Las lesiones polipoideas son formaciones redondeadas que están pegadas a la pared. Generalmente miden entre 2 y 5 milímetros de diámetro. No tienen flujo cuando los valoramos con Doppler. Y no se mueven cuando no se desplazan cuando pedimos al paciente que haga movimientos, ya sea en decúbito lateral o de un lado y del otro, y esa lesión se queda en el mismo lugar. ¿Qué importancia tienen los pólipos? En general, ninguna. Por lo general son pólipos de colesterol. Solamente los pólipos de más de 10 milímetros deberían ir a exploración quirúrgica porque tienen un poco más de posibilidades de corresponder a lesiones tumorales. Pero lesiones menores a 10 milímetros generalmente solo se hace seguimiento. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Ahora, si estos pólipos, como son polipitos de colesterol, se sueltan por algún mecanismo que uno no sabe, pueden quedar en el lumen vesicular y ser nidos para la formación posterior de cálculos. A diferencia de los cálculos, estos pólipos no generan sombra acústica a la ecografía. En cambio, los cálculos, por muy pequeñitos, son una innumerable cantidad de piedras, están generando sombra acústica a planos profundos en este paciente con una colelitiasis con múltiples pequeños cálculos en el lumen vesicular. No es infrecuente que vayan a ver ustedes ecografías, informes de ecografía con diagnóstico de colelitiasis y que en la tomografía no los vean. La tomografía es menos sensible, no estoy hablando de resonancia, la tomografía es menos sensible que la ecografía para la visualización de cálculos. ¿Puede ver cálculos la tomografía? Sí, puede ver cálculos la tomografía, pero ¿en qué condiciones? Cuando estos cálculos están calcificados. Y aquí ven, este es el hígado, riñones, aorta, vena porta esplénica, y acá, vena cava, perdón, y vena renal del lado izquierdo. Y acá ven estas imágenes redondeadas que están en el lumen vesicular, que tienen un anillo denso,
y ese anillo denso corresponde a calcificación periférica. La tomografía es muy sensible a la densidad del calcio y es por eso que cuando hay calcificación puede verlas, y esa es una condición en las cuales la tomografía puede ver los cálculos. Este ya es un cálculo mucho más grosero, con calcificación mucho más gruesa, entonces también posible de ver. Pero cálculos de esta naturaleza pueden pasar inadvertidos, y no es que el que haya hecho la ecografía y haya visto cálculos haya hecho mal su examen, sino que la tomografía no es la mejor herramienta para ver cálculos, porque la densidad de ellos no es muy alta y se confunde con la pared vesicular y con el líquido. La colecistitis aguda es una condición clínica que se asocia generalmente, es muy raro, pero existe que no haya cálculos y haya colecistitis aguda, pero generalmente hay cálculos. La colecistitis aguda es resorte habitualmente de la ecografía. La ecografía nos permite ver el cálculo, nos permite ver las paredes vesiculares, y como es un examen dinámico, al hacer compresión en la región subhepática, podemos reproducir un signo clínico que es el signo de Murphy, que es cuando el paciente respira y hay un choque de la vesícula sensible a la palpación con la mano del operador, y en este caso no es la mano, sino es el transductor con el cual esa vesícula inflamada choca. Pero en ocasiones se hace tomografía cuando hay algunas dudas. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver los cambios inflamatorios, tanto en la pared vesicular como en la grasa perivesicular. Esto, como estriaciones medios reticulares, corresponden a edema de la grasa perivesicular. Normalmente debiese ser homogénea, muy negrita y homogénea. En cambio, acá está con aumento de densidad difuso y medio reticular por los cambios inflamatorios. Porque a veces podemos confundir cáncer de vesícula con proceso inflamatorio, entonces es por eso que se utiliza a veces la tomografía en algún caso. Otro caso de proceso inflamatorio, pero también en lesiones neoplásicas, como en este caso de una patología vesicular y a un paciente con compromiso importante, hay lesiones en hígado y ascitis importante. Esto, el hígado normalmente está pegado a la pared y acá está separado por esta banda hipodensa que corresponde al líquido por compromiso probablemente de diseminación peritoneal. Y en este otro caso, infiltrando, no hay ascitis, pero sí hay una infiltración extensa del parénquima hepático adyacente a la lesión tumoral por infiltración por vecindad. Entonces, toda esta información es muy importante para el cirujano para ver qué opciones terapéuticas va a tener ese paciente. Algunos pacientes ya no tienen, digamos, alcance quirúrgico y van a ser solamente tratamientos paliativos. Bien. La anterior clase habíamos visto y este tema, aquí vamos a concluir un poquito más. Vamos a hablar sobre la hipertensión portal. En una anterior clase habíamos visto lesiones hepáticas focales y patología difusa. Vamos a hablar un poquito sobre hipertensión portal y el rol que ocupan las técnicas de imagen en tratar de alcanzar y afinar diagnósticos en pacientes con esta condición. La hipertensión portal se va a dar por múltiples causas.
Tienen que pensar en el sistema porta como un sistema que recibe sangre venosa del vaso, de las asas intestinales a través de las mesentérica superior e inferior, y del vaso a través de la vena esplénica. Confluyen mesentérica superior y esplénica y conforman la vena porta, y la vena porta es responsable del 80% del aporte sanguíneo al hígado. El restante 20% está dado por la arteria hepática. Más o menos por cientos, pero más o menos esa es la relación. Entonces, tenemos que pensar que puede haber varias causas para que aumente la presión en ese sistema porta, ¿ya? O esplenoportal que les he mencionado. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Una de ellas puede ser que el parénquima hepático se enferme y aumente su rigidez, y al aumentar su rigidez, obviamente, hace que ese aumento de rigidez no haya la compliance habitual, y obviamente haya mayor presión dentro del lumen de la vena porta. La otra posibilidad de hipertensión portal es que se tape ya sea la vena porta o se tape la vena esplénica. Al taparse ambas venas, ¿qué va a pasar? No va a haber compromiso parenquimatoso hepático, pero sí va a haber aumento de presión retrógrado y el vaso va a aumentar significativamente de volumen. Hay casos, por ejemplo, en pacientes pediátricos en los cuales se ha colocado en la etapa perinatal un catéter en la vena umbilical para darle asistencia con solución salina por alguna condición patológica de la guagua. Es la mejor vía de acceso, coloca un catéter y ese catéter está comunicado con el sistema porta. La vena umbilical es la vena umbilical fetal, por donde va el cordón umbilical, y va a llevar sangre a la vena porta. Entonces, o recibir sangre de la porta. Entonces, si es que se infecta o se trombosa, obviamente esa condición patológica puede extenderse hacia el sistema esplenoportal y condicionar una trombosis de la vena porta, y con el pasar de los años se repermeabilizan a través de la vasa vasorum, o sea, las paredes de la porta, y hay flujo, pero es un flujo absolutamente ineficiente. Cualquiera sea la condición en la cual haya aumento de presión en la vena porta y sus ramas, al haber ese aumento de presión se van a desarrollar varices. Varices que van a estar en el hilo esplénico, varices que van a estar alrededor del esófago y varices que se pueden ver en el plexo hemorroidal, ya que por supuesto este aumento de presión se va a transmitir por la vena mesentérica inferior, que es la responsable de recibir sangre del plexo hemorroidal inferior para llevarla posteriormente a la porta. Y la más temible, indudablemente, son las varices esofágicas, que son responsables de hemorragia digestiva alta, a veces exsanguinante. Bien, en estas tomografías vamos a tratar de ilustrar algunos aspectos. Este es un hígado cirrótico. El hígado cirrótico en las etapas más avanzadas disminuye de volumen, sus contornos son abollonados, como ven ustedes acá, y la estructura es difusamente heterogénea. Acá esta es una porta permeable y esto corresponde a la repermeabilización de las venas periumbilicales, que son esas venas embrionarias que después del parto se cierran
obviamente, en esta condición se vuelven a abrir por el aumento de presión en el sistema porta. Y esto es ascitis secundaria a la patología de base que tiene el paciente. Nuevamente, un paciente en este caso, con una esplenomegalia importante. ¿Y por qué es la esplenomegalia? Por la presencia de este defecto y gran defecto en el lumen de la confluencia de la vena mesentérica superior con la vena porta, y se ha hecho un trombo ahí, y obviamente hay un aumento de presión y hace que el vaso se incremente de volumen. Este es un trombo mucho más importante. Este es un paciente que se le puso un TIP, que se llama, es un sistema de derivación de una vena suprahepática hacia la vena cava en los pacientes con hipertensión portal. Esto se hace por vía percutánea, y en este paciente ocurrió una trombosis de la vena porta a este nivel con importante esplenomegalia, y todas estas estructuras tubulares que ven acá corresponden a varices en el hilio esplénico. Y en otro paciente, también con hipertensión portal, varices rodeando a la unión gastroesofágica y posteriormente ascendiendo al esófago como manifestación de varices esofágicas. Así vemos la cavernomatosis portal. Es lo que les decía en pacientes recién nacidos, que les hayan provocado una trombosis de la vena porta. Habitualmente no se dan cuenta en ese momento, sino años después, y ya no hay una vena porta, sino hay múltiples canalículos que corresponden a las vasa vasorum dilatadas y derivando flujo a territorios más altos, obviamente en forma insuficiente. En tomografía también se puede ver eso, y son ovillos vasculares y no se ve el lumen de una vena porta, digamos, característica. Nuevamente un trombo en la vena esplénica. Este es el páncreas, este es la confluencia, y aquí comienza la vena porta, pero está tapada la vena esplénica y por eso hay una importante esplenomegalia. Este es otro trombo, un poquito más ya en la vena porta, con la misma manifestación de hipertensión portal. Ahora, la hipertensión portal puede ser sinusoidal si es el parénquima hepático el que está comprometido, ya como en la cirrosis hepática, es el parénquima el que genera el aumento de la presión. Puede ser presinusoidal, o sea, antes del parénquima hepático, como en los casos de las trombosis, tanto de la vena porta como de la vena esplénica. Entonces, en general, en la sinusoidal, el parénquima hepático está afectado estructuralmente. En las hipertensiones portales presinusoidales, como no es compromiso del parénquima hepático, sino se ha tapado la vena, obviamente puede haber varices, puede haber esplenomegalia, pero no va a haber ascitis y no va a haber alteración estructural del parénquima hepático en general. ¿Cuál es la causa de la trombosis? O sea, puede ser un paciente con lupus que tiene trombofilia, pacientes con alteración de algunos componentes de la coagulación, pacientes post-trauma ya sea quirúrgico o de otra naturaleza, pueden tener trombosis de la vena esplénica, al igual que, por ejemplo, un paciente con una pancreatitis aguda puede comprometer y englobar la vena esplénica y trombosarla. No siempre es por cirrosis, la hipertensión portal. Nuevamente les repito. Y hay otra causa de hipertensión portal, que es la postsinusoidal. O sea, está bien, está permeable todo el eje esplenoportal,
El parénquima hepático no tiene mayor compromiso, pero el corazón falla y una insuficiencia tricuspidia con un aumento de presión en la vena cava hacia donde confluyen las venas suprahepáticas. Ese aumento de presión puede transmitirse al parénquima hepático y por ende al sistema porta y condicionar una hipertensión post-sinusoidal. También es causa de hipertensión post-sinusoidal el síndrome de Budd-Chiari, que consiste en la oclusión, es una enfermedad veno-oclusiva de las suprahepáticas, que son las que derivan el flujo portal una vez que la sangre ha pasado por los sinusoides hepáticos, colectan la sangre y la derivan hacia la vena cava inferior. Muy bien. Bien, para la próxima clase vamos a comenzar con páncreas y después ya nos va a quedar menos de la parte de... Muy bien, muchachos.